Hola, hola, muy buenas noches. Carla, Graciela, Samuel, Katy, Miriam. Buenas Buenas noches, noches, profe. profe. La Hola. extrañé mucho la semana pasada. Sí, me di cuenta, Katy, yo también te extrañé. Es que Buenas vieras que noches, mi profe. hijo, mi chiquitito, se enfermó y le dio un brote, pero en la cara y, bueno, vieras usted la inflamación. Entonces Oh, tuve que llevarlo a emergencias ujú. para ver de qué le dio esa dermatitis tópica. Oh, qué pecado. Pero ya todo se resolvió, ¿sí? No se le ha quitado del todo, pero ya está mejor. Ah, bueno, gracias a Dios, eso es lo importante. Ahí se pone al día con la clase, nada más, con la grabación. Ok, vamos a ver. Ya vamos a ir arrancando, vamos a dar un segundito más, que ahí vienen los compañeros conectándose. Ah, déjenme meter aquí una información. Ok, estamos aquí. Ya casi vamos terminando el folleto 1, ¿verdad? Sí. Sí les había pasado el 2, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Una paginita ya, gracias a Dios. No cuesta terminar ese bendito folleto. Ajá, ok. Bueno, la semana pasada habíamos hecho, ya les estoy compartiendo, ¿verdad, chicos? Sí, ahí se ve. Ok, Sí, perfecto. profe. Ok, gracias, excelente. La semana pasada estuvimos viendo, o desde que iniciamos el curso hasta aquí, hemos estado viendo todo lo que pasó durante la Edad Media o el fin de la Edad Antigua, ¿verdad? Que es donde se da la caída del Imperio Romano de Occidente. Posteriormente a eso estuvimos viendo cómo fue la vida durante la Edad Media, las situaciones que mediaron en periodos de la Edad Media. Luego estuvimos viendo el tránsito a la Edad Moderna y vimos las tres fechas que se consideran importantes con respecto al periodo de la Edad moderna. Dijimos que no había, según la historia, ¿verdad? Según los historiadores, no han podido determinar una como tal que señale el inicio de la Edad Moderna, por eso es que tenemos un tránsito. Dijimos que teníamos por ahí la peste negra, ¿verdad? Que se dio hacia 1340 y tanto. Dijimos que teníamos la caída del Imperio Romano de Oriente, que se dio hacia 1400 y resto, y teníamos el descubrimiento de América que se dio en 1492. Esos son los tres hechos importantes que se señalan como posibles fechas de inicio de la Edad Moderna, ¿ok? Más o menos por ahí es por donde nosotros estamos ahorita en cuanto a lo que hemos venido viendo. Entonces, tenemos por aquí, vamos a ver, otra vez, que ya lo hice la semana pasada, lo recuerdo perfecto, que vimos títulos y vimos cosas importantes, ¿verdad? De todo esto de acá. Dijimos las sociedades medievales, el Imperio Romano, la caída del Imperio Romano de Occidente, la caída del Imperio, bueno, es lo mismo la caída del Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente, las causas de la caída, la aparición del feudalismo, que era el feudalismo, las características del feudalismo, la sociedad feudal medieval, luego vimos el encuentro entre las sociedades cristianas y musulmanas en la Edad Media, todo lo que tenía que ver con esto. Vimos también el arte y la cultura en la Edad Media, la literatura, luego vimos el nacimiento de una nueva religión como es el Islam, vimos que era el imperio musulmán, vimos qué rol han jugado la división de los conflictos políticos en la actualidad, ¿verdad? Donde hablamos de los grupos chiitas y sunitas en cuanto a los islámicos.
Luego estuvimos viendo las relaciones entre el mundo cristiano y el musulmán durante el periodo de la Edad Media. Por aquí estuvimos viendo el tema de las cruzadas, ¿ok? Vimos las características, ¿verdad? Las consecuencias, perdón, de las cruzadas en diferentes ámbitos. Vimos la importancia del diálogo, la libertad y la tolerancia religiosa para buscar la paz y la convivencia social. Aquí dijimos que esto era algo muy, muy, muy analítico, ¿verdad? Con respecto a este tipo de preguntas. Luego vimos el tránsito a la edad moderna, vimos cómo se desarrollaron las ciudades, los nuevos actores sociales, que era la burguesía, la expansión del comercio, las universidades y las grandes epidemias como la peste negra. ¿Ok? Las universidades, la literatura, la tecnología, la ciencia. Luego vimos la crisis demográfica, que es lo mismo que la peste negra. Recuerden que por ahí hemos ido anotando, ¿verdad? En los títulos, en palabras sencillas, ¿qué es? Luego vimos aquí la importancia de contar con medidas sanitarias apropiadas para evitar la propagación. Estas son preguntas que son analíticas también y que fijo van a salir por el tema de la pandemia que nos acaba de suceder, ¿verdad? Que de hecho no ha terminado todavía el asunto. Medidas como lavarse las manos, como desinfectar y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Estuvimos viendo un mundo en cambio, dijimos que el Renacimiento, que ya lo trabajamos, la Reforma Protestante y vimos no, perdón, aquí es donde vamos a iniciar con la exploración marítima del Imperio Español. ¿Qué significa esto? Descubrimiento de América, en palabras sencillas, ¿ok? Entonces, por aquí estuvimos viendo las características del Renacimiento. Dijimos que entre esas características teníamos la recuperación de la cultura clásica greco-romana, los grandes inventos como la imprenta, que fue sumamente importante para la época, ¿verdad? Y todavía para la actualidad. El individualismo, ¿ok? El ser humano como persona individual y, ¿cómo se llama esto? Mm, el narcisismo que se vive a nivel individual, ¿verdad? En esta época, ¿verdad? Que los ricos, los burgueses, los nobles, mandaban a hacer obras de sí mismos y artes, culturas y demás, o el egocentrismo también podría ser. ¿Ok? El racionalismo como persona racional, ¿ok? Persona que piensa, que busca el conocimiento sin dejar de lado la fe y la razón, ¿verdad? ¿Ok? El hedonismo que dijimos que era la búsqueda de placer, de placer y de autosatisfacción en el ser humano, ¿verdad? Recordando que en Edad Media lo que prevalecía era el sufrimiento más bien del ser humano. En esta época se busca más bien el hedonismo, el placer del ser humano, ¿verdad? Vimos el antropocentrismo que dijimos el hombre como centro del universo, el naturalismo donde hablamos que se integra la naturaleza con el hombre, el universo, la conexión con el universo. Vimos el realismo también, ¿verdad? Donde hablamos de unas pinturas y el arte. Vimos el arte de la Edad Media, la diferencia con el arte de la Edad Moderna y del tránsito a la Edad Moderna. El repudio a las ideas medievales, el repudio es odio, ¿verdad? O repugnancia, algo feo, algo que nos molesta. El mecenazgo, que dijimos que eran los ricos pagándole a los artistas de la época para realizar frescos y arte muy importante, como por ejemplo el de la Basílica de San Pedro, ¿verdad? La Capilla Sixtina y demás. Por aquí dijimos, hablamos de los artistas con los nombres de las tortugas ninja. Leonardo da Vinci, Donatello, Rafael y, no, da Vinci, Leonardo, Donatello y Rafael. Leonardo da Vinci, Donatello. De ella. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Leonardo, Donatello y Rafael. Ok. Por aquí vimos también lo que es el humanismo, ya el ser humano, ¿verdad? Concebido como un ser con toda la inteligencia, desplazando los dogmas de la iglesia, ¿verdad? Sino que dándole ya mayor importancia al ser humano.
Y después estuvimos viendo el impacto del Renacimiento, donde hablamos del impacto en el campo político. Dijimos que los reyes volvían a tener importancia, ¿verdad? Un poco de autoritarismo por parte de los reyes, ¿verdad? En donde dijimos esto, el fin justifica los medios, o sea, se hacía todo lo necesario para lograr los objetivos, por ejemplo, por lo menos por los gobernantes o reyes. ¿Ok? En el campo científico vimos todos los descubrimientos, las leyes las leyes de Kepler, ¿verdad? La ciencia, el geocentrismo, la teoría heliocéntrica, por aquí las leyes de Kepler, por ahí estuvimos viendo también en el campo artístico la figura del mecenas, volvemos, ¿verdad? Que dijimos que el mecenazgo era los ricos, esos que pagaban ese tipo de obras. Vimos el papel de Leonardo da Vinci, una persona bastante importante en esta época, ¿verdad? El padre de la anatomía, Leonardo da Vinci, se dedicó a estudiar el cuerpo, a abrir cuerpos, a analizar cómo funcionaba la anatomía del ser humano y demás. ¿Ok? Obras importantísimas como La Última Cena, la Gioconda, o lo que conocemos como la Mona Lisa, El Hombre de Vitruvio también, que por ahí lo vimos. Luego vimos el campo económico, ¿ok? Las rutas comerciales, cómo vuelve a crecer la economía y demás. Y luego el campo religioso, donde dijimos que la iglesia empieza a perder credibilidad y empieza a perder poder. Vimos la reforma protestante, que también viene a terminar de enterrar a la iglesia católica, ¿verdad? Recordemos que no se entierra completamente, pero sí pierde muchísima credibilidad, ¿ok? Hablamos de Martín Lutero con respecto a la reforma protestante, sus 95 tesis guindadas en la iglesia de Wittenberg, y lo que hace es una crítica a lo que está haciendo la iglesia católica, ¿verdad? ¿Qué cosas? ¿Cuáles fueron las causas o qué critica Martín Lutero en esa reforma protestante? La corrupción del clero religioso, la ignorancia del clero, el aumento de los estudios religiosos. Vimos causas políticas de la reforma protestante. Recuerden que vimos dos tipos de causas, las religiosas y las causas políticas, ¿ok? Luego vimos la libertad de culto que promueve la convivencia social, otra vez hablando de temas como valores, tolerancia, respeto, porque debemos de convivir de forma correcta, porque debemos de respetar las creencias y tradiciones de cada uno de los miembros de la sociedad para poder vivir en un ambiente sano, ¿verdad? ¿Ok? Hasta ahí fue hasta donde llegamos. Hoy iniciamos con la exploración ultramarina de España en los siglos XV y XVI. Cuando hablamos de siglo XV, estamos hablando de 1400, ¿ok? Y cuando hablamos de siglo XVI, estamos hablando de los años 1500. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Aquí vamos a ver descubrimiento de América. Entre estos siglos vamos a ver descubrimiento de América y conquista. El descubrimiento de América tiene tres partes importantísimas. Ustedes lo pueden anotar por acá, chicos, así a manera de línea de tiempo. Vamos a hacer así, descubrimiento de América. Ustedes lo ponen completo para que no se les olvide. Vamos a tener periodo de conquista y vamos a tener periodo de colonización. ¿Ok? Profe, me Señorita, disculpa, aquí estoy yo como chiquita de escuela. dígame, no se ¿Me puede preocupe. repetir lo que anotó ahí en el título? Es que estaba buscando la hoja de Acá los años 1406 a los años 1500, dijo, no, ¿verdad? no, no, esto es 1400. Es que me cuesta Ah, un poco eso. 1400. Sí, dije que la exploración ultramarina o el descubrimiento de América, que era el título que había que ponerle a esto, que se llama la exploración ultramarina de España, pero nosotros no lo entendemos con ese nombre, entonces le ponemos un sobrenombre que dice descubrimiento de América. Ah, ok. ¿Ok? Y acá le ponemos siglo XV, al siglo XV le ponemos que son los años 1400 y al siglo XVI que son los años 1500. Ok, ¿Ok? muchísimas gracias. Con mucho gusto. Esto se da en 1492. ¿Del centro cuál es? Conquista. Conquista. Sí, es que con estas letras que van. ¿Qué es el primero? Descubrimiento de Vea, América.
DA, descubrimiento de América. Ok. Pónganlo Conquista y completo. colonización. Ok. Exacto. Pónganlo completo, ¿verdad? Yo lo pongo así en siglas porque me cuesta un poco escribir con esto, pero ustedes pónganlo completito. El descubrimiento de América, que sea en 1492. El periodo de conquista inicia aproximadamente, son fechas aproximadas, 1506. Y la colonización va a iniciar hacia 1500, pongámosle 70, no recuerdo exactamente si es 75, 76, 78, que se cataloga como el inicio de la colonización, pero le vamos a poner 70. Igual no les van a preguntar esas fechas, nada más es como para que tengamos una noción de cómo pasó todo este periodo, ¿ok? ¿Qué es el descubrimiento de América entonces? Bueno, eso es un poquillo más conocido para nosotros, ¿verdad? Que es toda aquella idea que nos vendieron en la escuela de que Cristóbal Colón salió de Puerto de Palos en España, que la reina Isabel de Castilla le patrocinó o le financió los viajes a Cristóbal Colón, que se vino en las tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, con un montón de marineros que incluso eran hasta reos y demás, ¿verdad? Pero que quisieron aventurarse a conocer el mundo. Recuerden que Cristóbal Colón está seguro de que la Tierra es redonda. Entonces ya no tienen aquel miedo que tenían antes de caer al vacío. Recuerdan que habíamos visto que las rutas comerciales eran por la orillita, las rutas marítimas, perdón, eran por la orillita porque les daba miedo ir mar adentro y caer al vacío. Ya en esta época se había despejado el miedo de los dragones y el miedo de la tierra plana y todo eso, ¿verdad? Entonces Cristóbal Colón dice, no, necesitamos recuperar las rutas comerciales que teníamos con Asia. ¿Okay? ¿Se acuerdan que yo les dije que los europeos, aparte que huelen muy feo, hasta en la actualidad, cocinan muy feo, son muy insípidos y todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitaban? Las ¿Quiénes, profe? especies, Perdón. los europeos, los En general. sí, en general, todos los europeos ahí, los ingleses, los Pero españoles, sí, en actualidad o en ese momento. desde ese momento hasta la actualidad. Profe, vieras que en Inglaterra no. Bueno, pues algunos tal vez ya han mejorado, ¿verdad? Su condición. No, y la alimentación, vieras que es muy sana. Es que yo viví ahí un año Ajá. y la alimentación muy sana, pero los franceses sí. La verdad es Sí. que sí, y los españoles también, pero los ingleses son muy vanidosos. Sí, pero también tienen mucho problema de recurso hídrico, ¿verdad? Entonces, pues por ahí Sí, también, sí. sí, por ahí, por todo ese lado va el asunto, ¿verdad? Ok, entonces la cosa es que esta gente necesita todos los recursos que tiene China, que son las telas, que son los colores, que son las especies, los aromas, ¿verdad? Los perfumes y todos estos recursos que tiene China, entendiendo Asia, ¿verdad? Todo Asia, ¿ok? Pero acuérdense que las rutas comerciales estaban bloqueadas. ¿Por quién? Por los turcos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En Turquía, los musulmanes. Voy a abrir un momentito el Google Earth para verlo desde Google Earth. Entonces recuerden que esas rutas comerciales estaban cerradas, estaban bloqueadas. Los musulmanes turcos no dejaban que los españoles o los ingleses o los europeos en general pasaran hacia Europa, perdón, a Asia a comprar los recursos que necesitaban, ¿verdad? Estamos hablando de toda esta parte de acá, ¿ok? Entonces, ¿qué era lo que hacían de toda esta ruta de acá? Que es Europa. Navegar por aquí o venirse por tierra, pasar por aquí para poder llegar a Asia. Pero como el paso por aquí estaba bloqueado, todo Mediterráneo, todo por tierra, aquí todo esto estaba bloqueado por los turcos musulmanes, entonces Cristóbal Colón dijo, no, yo creo que le podemos dar la vuelta al mundo y llegamos a Asia por este lado de acá. En efecto, así lo hizo. Claro, él se imaginó que iba a ser un viaje de unos días, ¿verdad? Nunca se imaginó que iban a ser como 2 meses y resto. ¿Ok? Entonces el hombre vino por aquí, se vino por aquí, bajó un poquitico por aquí y cayó
a las Antillas, que es esto que tenemos acá. Él nunca jamás se imaginó ni siquiera supo que había descubierto un continente. Para él, en su mundo, él había llegado a las islas orientales, ¿ok? O a Oriente, según él había llegado a Oriente, ¿ok? Perdón, a las Indias orientales, ¿ok? Pero nunca se dio cuenta que había descubierto un continente. ¿Todo bien? Y Cristóbal Colón se murió unos años después, ¿verdad? Como 8 o 10 años después de haber descubierto América, porque se murió Cristóbal Colón, entonces nunca se dio cuenta. Se murió creyendo que había llegado a las Indias Orientales, ¿ok? Pero a él le faltaba todo este recorrido según el itinerario que él tenía, ¿verdad? Iba a pasar, a atravesar todo el Pacífico y llegar hasta aquí, o sea que si en este trayectito de aquí había durado 2 meses, de aquí a aquí duró 2 meses, imagínense lo que hubiera podido durar por aquí, ¿verdad? Claro, el Pacífico es más pacífico, por eso su nombre, ¿ok? Tal vez hubiera durado un poquito menos, pero bueno, esa es la cosa, por eso es que entonces Cristóbal Colón se aventura a esta exploración ultramarina, ajá, para según él llegar a las Indias Orientales, ¿ok? Por eso es que los indios se llaman indios, porque según él había llegado a las Indias Orientales, ¿de acuerdo? Pero no, se atravesó, se tropezó con un continente y muy desventajoso para nuestros indígenas, ¿verdad? Que llegaran los españoles, muy beneficioso para ellos, pero en algún momento tenía que pasar, esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, Cristóbal Colón descubre América, Cristóbal Colón se va con el chisme a los reyes españoles, ¿verdad? Que había descubierto, que había llegado a las tierras, que había descubierto un montón de hombres ahí raros, sin alma, desprovistos de ropa y rarísimos, y entonces empieza a hacer viajes continuos a América. Cristóbal Colón hizo 4 viajes, ¿ok? Eso fue lo que le dio tiempo de hacer. Después de ahí empieza el periodo de conquista. ¿Qué es el periodo de conquista? Perdón. El periodo de conquista es cuando entonces de España empiezan a enviar españoles a América para que vayan entrando en las tierras americanas y adueñándose o conquistando esas tierras, ¿verdad? No le fue fácil a los españoles, tuvieron que enfrentarse a nuestros indígenas, que eran bastante aguerridos, ¿verdad? Pero al final lo lograron los españoles, ¿verdad? Tenían muchísimas ventajas por sobre nuestros indígenas. Ahora, no solo fue España, ¿verdad? Recordemos que fue Portugal y fue Inglaterra también. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Estados Unidos? A Estados Unidos llegaron los ingleses, ¿ok? A América, por lo menos central, o de México hacia abajo, llegaron los españoles y a Brasil llegaron los portugueses, ¿ok? Por eso en Estados Unidos se habla inglés, en el resto de América o en Hispanoamérica se habla español y en Brasil se habla portugués, ¿ok? ¿Por qué hay tanto mestizaje? Estos son solo datitos curiosos que les estoy contando, ¿verdad? Esto no es para efectos de examen. ¿Por qué en América hay tanto mestizaje, o por lo menos en Latinoamérica hay tanto mestizaje? Y voy a empezar por definir qué es mestizaje. Es la mezcla de etnias, ¿verdad? De españoles con indígenas, de negros con indígenas, de negros con españoles, todas esas mezclas que al final de cuentas se convirtieron como en 70 y resto de castas diferentes, de diferentes mezclas según las proporciones de sangre que tenían las personas. ¿Por qué? ¿Por qué en América se dio tanto eso a diferencia de Estados Unidos? Porque Estados Unidos sí guardan los rasgos característicos de los ingleses, ¿verdad? Blancos, machos, altos, ojos claros, al igual que los ingleses. En cambio, nosotros somos totalmente mezclados. Bueno, resulta ser que los ingleses fueron mejor organizados que los españoles. Ajá. ¿A qué me refiero con mejor organizados? En periodo de conquista, mientras que venían los barcos con ingleses y con españoles, en los barcos de españoles venían los españoles solos, hombres, sin mujeres, sin sus familias. En los barcos ingleses venían las familias completas, ¿ok? Ese periodo de conquista
no lo hicieron solos los hombres ingleses, sino que lo hicieron con sus familias, con sus esposas, mientras que los españoles los hicieron solos, solo los hombres. Entonces, imagínense ustedes la desesperación de esos muchachos después de 2 meses de venir en esos barcos, puros hombres, y llegan a América y se encuentran un montón de indígenas, mujeres. ¿Qué pasó? De lo que tenía que pasar, ¿verdad? Lógicamente. Por eso es que tenemos tantísimo mestizaje. En cambio, en Estados Unidos se guardan los rasgos de los ingleses. ¿Por qué? Porque los hombres venían con sus familias, no venían desesperados a buscar mujeres en tierra cuando llegaran y se encontraran algo, ¿verdad? Ven, son cositas curiosas que tienen sentido, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, así es como se da este periodo, ¿verdad? Entonces, descubrimiento de América hacia 1492, cuando llega Cristóbal Colón, y de ahí en adelante sus viajes. Luego, a partir de 1506 en adelante, se inicia el periodo de conquista, que es cuando empiezan a llegar ese montón de barcos con conquistadores. Profe, Sí, qué vergüenza, me dale. disculpa. No, no, tranquila, Es que dime. yo tenía el dato que la primera conquista inició en 1502. Son diferentes Y fechas la, que dan los historiadores. de verdad. Y la Sí, otra conquista, la segunda de 1560 a 1575. sí, es que se dan 4 etapas, de hecho, pero son Ya. datos, son datos históricos, ¿verdad? En los que muchos historiadores difieren, ahí se dan como datos generales. Ujú. Entonces, son cuatro etapas, ¿verdad? Que se dan de los viajes, y se da la conquista, ¿verdad? A partir de 1506, que es cuando ya los españoles empiezan a posicionarse en suelo americano, y hacia 1570 y tanto es que se empieza la colonización. ¿Qué es la colonización? Ya cuando los españoles se asentaron definitivamente en suelo costarricense, se empezó a crear una administración por parte de España de las riquezas, digamos, que tenía en América, ¿verdad? De los suelos americanos, empezó a traer instituciones y gente española para que se posicionara en el suelo americano, porque obviamente no se podía tener, los reyes no podían tener tanto control de tantísimas tierras si no tenían gente aquí, ¿verdad? Porque el viaje duraba 2 meses y resto, o menos, ¿ok? O más. Entonces, era muy difícil eso. Por tanto, a partir de 1570 y tanto es que se empieza a dar ese periodo de colonización. Ya después, con el periodo de colonización, por ejemplo, ahí lo que vamos a ver es cómo los españoles obligaron a los indígenas a cambiar su idioma y adaptarse al español, cómo los españoles obligaron a los indígenas a cambiar su religión para adaptarse a la religión católica, ¿verdad? Y de ahí el catolicismo en América. Las formas de explotación que aplicaron los españoles a nuestros indígenas, las enfermedades que trajeron, todo eso es lo que vamos a ir viendo ahí. ¿Ok? Entonces me devuelvo al folleto. ¿Listos? Dice, ¿qué motivaron los viajes de exploración? Y esto es pregunta de examen. Con la ruta de la seda en manos de los turcos, productos como las sedas, perfumes, piedras preciosas, especies, etcétera, dejaron de llegar a Europa. Puertos como Alejandría y Constantinopla habían caído en manos de los turcos. Era necesario descubrir una nueva ruta que evitara esos puertos. Entonces, ¿cuál es ¿cuál fue la motivación o cuál fue la causa? Una nueva ruta para llegar a Asia. Eso es lo que dice aquí en todas estas palabras. Lo pueden anotar ahí. Una nueva ruta para llegar a Asia. Una nueva ruta para llegar a Asia. Entonces vean lo que yo les decía a ustedes ahorita. Bueno, la ruta de la seda es una de estas rutas que teníamos por aquí, ¿verdad? Desde Europa hasta Asia, por donde se comerciaba seda, que es una tela, ¿verdad? Perfumes, piedras preciosas, especies, ¿ok? Como no se podía, dejaron de llegar a Europa porque los puertos como Alejandría
y Constantinopla. Alejandría está como por aquí, como por Egipto, y Constantinopla, uno de estos puertos de por aquí, estaban en manos de los turcos. Entonces era necesario descubrir una nueva ruta que evitara esos puertos. ¿Cuál fue la ruta entonces? Salimos de aquí y nos vamos por aquí supuestamente para llegar aquí. ¿De acuerdo? Esa fue, digamos que la primera motivación. Las monarquías estaban consolidando su poder y construyendo un gran aparato de gobierno, es decir, un Estado moderno. ¿Qué es el Estado moderno? Las actuales potencias europeas. ¿Ok? Ahí también lo pueden poner así. Actuales potencias europeas. Actuales potencias europeas, el Estado moderno. Entonces, recuerden que los reyes están adquiriendo poder, ¿verdad? Están fortaleciendo el poder en sus reinados, en sus países. Actuales potencias. Europeas. Actuales potencias europeas, como cuáles: Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, Rusia incluso, ya es Euroasia, ¿verdad? ¿Ok? Para sostener los grandes gastos del Estado precisaban grandes ingresos, lo que motivó a organizar estas empresas de expansión y búsqueda de conquistas, perdón. ¿Qué significa esto? De que para mantener los grandes gastos que tenía el Estado para consolidarse como un Estado moderno, necesitaba recursos y los recursos no los tenían ahí en sus países. Entonces buscaron cómo ir a encontrarlos, perdón, en otros lugares. Los metales preciosos como el oro y la plata eran la base del sistema económico, principalmente la plata. En esa época la plata tenía más valor que el oro. Ajá. Los reyes necesitaban estos metales para solventar los gastos del Estado y las guerras. ¿Okay? Recuerden que esto era a través de invasiones, ¿verdad? Con un ejército. Y pues un ejército cuesta muchísima plata tenerlo. Por tanto, necesitaban recursos y los recursos, volvemos a lo mismo, no estaban en sus países. Entonces, necesitamos ir a buscar otros lugares donde hayan recursos para poder solventar esos gastos. ¿Ok? La economía capitalista mercantil está en pleno desarrollo. Recuerden que mercantil es el antecedente del capitalismo, ¿verdad? O, está bien dicho, capitalismo mercantil, que va a ser intercambio de productos. ¿Ok? El grupo social protagonista de este auge del comercio es la burguesía comercial y financiera que está interesada en ampliar sus mercados para los productos europeos y a la vez necesita obtener de Oriente materias primas. Recuerden que aquí estamos a inicios de 1500, digamos, finales de 1400, inicios de 1500, y hacia 1700, finales de 1700, se da la revolución industrial. Entonces ya ahí estamos empezando a dar los primeros pasitos, ¿verdad? Con algunos descubrimientos que se van dando, como los que vimos anteriormente, y pues necesitamos materias primas para poder ir generando. La navegación, y este es súper importante, siempre lo preguntan en el examen, pueden ponerle un asterisco, por favor. Al primero también le pueden poner un asterisco al lado para que ustedes sepan que son muy importantes. Ujú. Ujú. Entonces, la navegación altamente dependiente de la posición de las estrellas. Recuerden que aquí no tenemos GPS, ¿verdad? Ni Waze, ni nada de esas cosas. Pasa a convertirse en una navegación más segura gracias a la aparición de un nuevo y extraordinario instrumento de navegación como fue la brújula, heredada de los chinos, el astrolabio tomado de los árabes y el sextante que permite calcular la altura del sol sobre el horizonte. ¿Mm? La brújula
heredada de los chinos, el astrolabio tomado de los árabes y el sextante que permite calcular la altura del sol sobre el horizonte. No nos van a preguntar de dónde, de quién es heredada la brújula, ¿verdad? Eso no. Lo que tenemos que tener muy claro es que estos instrumentos permitieron la navegación, ¿verdad? Facilitaron la navegación por el océano. Fue una herramienta tecnológica, revolucionaria, ¿verdad? Evolucionada, que viene a permitir todos estos viajes, ¿ok? Y el perderle el miedo al mar también, ¿ok? Se retomaron algunos conocimientos geográficos y astronómicos de los antiguos griegos, heredados y enriquecidos por los árabes. Perfeccionaron la elaboración de mapas y cartas náuticas. También usaron los libros de pilotaje con información recopilada, por marinos expertos. ¿Ok? Entonces, esto también es importante. ¿Ok? Todos estos inventos, de aquí es de donde nacen todo lo que es el mapeo, ¿verdad? Todo lo que son mapas del mundo, de aquí es de donde empiezan a nacer, ¿verdad? La elaboración de mapas. ¿Ok? Otra importante es los barcos se perfeccionaron, se hicieron más resistentes y grandes. Aparecen las carabelas. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Las de Cristóbal Colón, la Pinta, la Niña y la Santa María. Estos avances tecnológicos permitieron aventurarse en viajes más complejos gracias a las nuevas técnicas de navegación. Ah, sí, lo podemos marcar y también le vamos a poner un asterisco a esto. ¿Ok? Las primeras percepciones que se insinuaban de que la Tierra era redonda o de la redondez de la Tierra contribuyó para que grandes marinos y aventureros se atrevieran con un mar lleno de grandes peligros y que hasta ahora habían marcado el fin del mundo. Porque recuerden que se creía en los dragones y en las culebras enormes y toda esa cuestión, ¿verdad? O sea, para eso para esa gente era el fin del mundo. ¿Ok? Entonces, aquí las primeras percepciones que insinuaban que la Tierra era redonda o la redondez de la Tierra, como quieran mencionarlo. ¿Ok? El afán de aventura, riqueza y notoriedad hizo que muchos marinos se lanzaran en busca de la aventura. ¿Qué significa esto? Bueno, que Cristóbal Colón y demás involucrados llegaron y dijeron, nos vamos para ir a buscar la ruta de la seda, ¿verdad? Las rutas comerciales para poder llegar a Oriente. Cristóbal Colón con sus carabelas financiados por los reyes de España y están ofreciendo que si se llega ya se les va a dar premios, reconocimientos, ¿verdad? Sería en este caso, premios con riqueza, ¿verdad? Con oro, con plata y además notoriedad, que es darles honor, ¿verdad? O sea, que se hicieran sentir, darles reconocimientos como medallas o ese tipo de cosas. Entonces, muchos de los marinos dijeron, nos vamos, ¿qué nos importa irnos a arriesgar? Vamos a hacerlo, ¿ok? Sin embargo, ese no es tan importante. En un periodo en que el cristianismo luchaba contra un creciente islamismo y con la certeza divina de la existencia del reino de los cielos, el empeño por cristianizar tierras paganas, ¿ok? Entonces, recuerden que se está en una lucha entre el Islam y el catolicismo, ¿verdad? Porque el catolicismo se expandió hasta donde pudo llegar. El Islam se estaba expandiendo cada vez más, ¿ok? Hasta tomar Tierra Santa y bloquear las rutas comerciales y demás. Entonces había una necesidad por parte de los católicos europeos de expandir el cristianismo. ¿Y qué mejor forma de hacerlo llegando a nuevas tierras a donde podamos inculcar el cristianismo, inculcarlo digamos que a la fuerza? ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces, esos son los principales motivos que existieron para emprender los viajes de exploración. ¿De acuerdo? Ahora sí, gracias Dios, terminamos el folleto número 1
Nos vamos al folleto número 2. ¿Están listos, chicos? Hola. Sí, profe. Ok. A ver aquí, ¿qué tenemos? Denme un segundito para pasar una listita así rápidamente. Sí, profe. Ok. Denme un toquecitico nada más. Ok. Ajá. Tenemos que hoy es 20. Chicos, Semana Santa no hay clases, ¿verdad? Para que lo sepan, en ninguna materia, excepto que el profesor de matemática disponga que sí va a dar clase de matemática. ¿De acuerdo? Brenda. ¿Sería para el lunes santo o el lunes que van a pasar ¿cómo se llama? Ay, sí, es que después de ese lunes sigue, después de Semana Santa sigue un feriado. Un feriado, sí, que entonces ahí con la batalla. Entonces, por Ajá, ejemplo, está el no. lunes santo y está el lunes que sí. Sí, es cierto, no me acordaba yo de eso. No, no. Semana Santa. El lunes siguiente sí vamos a tener que dar clases. En todas las materias, definitivamente, pues si no nos atrasamos demasiado. Pero Semana Santa sí, pueden disponer de su tiempo en Semana Santa, pueden hacer empanadas, pueden hacer queque, pueden hacer arroz con leche, también pueden traer al instituto, ¿verdad? Nosotros sí vamos a estar aquí, porque solo es una noticia, ¿verdad? Solo es un comercial. ¿Es potable para tomar? Ah, Es agua potable, sí. sí, o si no, ¿qué? Puedes entrar aquí también. Nada más que lo abrís un toquecito, lo dejas correr. Ahí hay vasos o tazas y eso. Ok, Profe. entonces, sí, Katy. Ay, qué vergüenza. Y perdón los ¿Qué? compañeros, es que estaba explicándole algo a mi hijo que me estaba preguntando de un libro. Ajá. Dijo que el lunes de la Semana Santa, ese tenemos o no tenemos clase. No, lunes de Semana Santa no hay clases. Ok. El lunes El 13, lunes dijo entonces. siguiente es feriado, pero ese lunes sí vamos a tener que dar clases, porque de hecho es un feriado que se traslada. Ok, ok. ¿Ok? Entonces, para que... Gracias. Ok, ok. Estén al tanto de todo eso. Muy bien. Iba con la lista. Carlos Luis por ahí está. Fabián por ahí está, ya lo vi. Carolina me justificó. Carla ahí está. Katy ahí está. Manuel ahí está. Marlon. A Marlon no lo he visto. No sé si ya llegó. No, no lo veo. Ok. Graciela, y por ahí la vi. Lisa no, Rodolfo que está por aquí, Samuel por allá, Saúl, no he visto a Saúl, no veo a Saúl. Ok, Miriam que ahí está, y este chico. Ok, listo. Ahora sí, vamos a continuar. Entonces, nos vamos al folleto número 2, se llama La conquista española en el continente americano. Rodolfo, correte un toquecito ahí la cortina, porque yo no sé si fue que el profe salió y dejó abierto. Déjala así un toquecito, un poquito más. No, más bien más abiertita para poder ver, porque veo la puerta abierta ahí. Ajá, ahí está, listo. Seguro salió y dejó la puerta abierta. Ok, entonces dice, la conquista de las sociedades indígenas de América y Costa Rica, procesos de dominación europea en América. Ahora, algo importante, el proceso de descubrimiento de América y conquista española, tenemos que tener claro, como lo dije anteriormente, que no solo ocurre en Costa Rica, ¿verdad? Ocurre en todo América, como lo mencioné, es Estados Unidos, Latinoamérica, de ahí para Brasil también, ¿ok? Entonces, todo el continente fue conquistado, ¿verdad? Nosotros pues nos vamos a enfocar a Costa Rica, que es lo que más nos interesa. Por ahí vamos a ver datos generales, pero lo que nada más nos importa es lo que tiene que ver con Costa Rica, ¿ok? Entonces dice, esta dominación supone la invasión territorial, el control político, religioso y cultural de los pueblos indoamericanos, ¿ok? Indo, de indios, americanos, ¿ok? Entre los cuales los más conocidos fueron el Imperio Inca en Perú, el Azteca en México y ciertas regiones de Centroamérica, y la Confederación Chibcha, que es lo que nos atañe a nosotros, ¿verdad? Todas las regiones de Centroamérica, así como cacicazgos, tribus, confederaciones de tribus y otros sistemas de organización política que perdieron su autonomía. ¿A qué se refiere con que perdieron su autonomía?
día que perdieron su poder, ¿verdad? Perdieron su poder de decisión, sus pueblos, sus leyes, todo lo perdieron. Vieron sometidos y eliminados a sus líderes, diezmada su población, ¿ok? Limitada la población, mucha gente murió, muchos indígenas, y aniquiladas sus culturas, en una acción de sometimiento de alcance continental. Por ahí pueden ver una película que se llama Apocalipto. ¿Ya la viste? Hay una película que se llama Apocalipto, la pueden buscar. No es tan 100% apegada a la realidad, pero por lo menos nos puede, sí, nos ilustra un poco el tema, ¿verdad? ¿Ok? En algunos casos, el exterminio masivo de la población nativa, ¿quién es la población nativa? Los indígenas, ¿verdad? Desempeñó un papel decisivo en la conquista de América. A esto se le agregan los efectos generados por la introducción de enfermedades que trajeron verdaderas epidemias. Es el caso de la difteria, el sarampión y la viruela. Ahora, aquí solamente nos mencionan estas enfermedades, pero también tenemos que mencionar las enfermedades venéreas, ¿ok? Que los españoles traían, enfermedades a los que ya los españoles eran inmunes. Tanto estas como las enfermedades venéreas, y que trajeron a los indígenas, y los indígenas obviamente al momentito se morían. ¿Por qué? Porque no tenían defensas para esas enfermedades, que diezmaron a la población indígena hasta casi su total desaparición. El sistema de dominación impuesto por España, Portugal e Inglaterra fue diverso. España fue el país que dominó la mayor parte de las colonias que se crearon en América, desde las Antillas hasta América del Sur. En el desarrollo de la conquista, España se valió de diversas estrategias, por ejemplo, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver qué fue lo que favoreció a los españoles para poder dominar a nuestros indígenas y lograr quedarse con nuestras tierras, ¿ok? Por aquí tenemos que mencionar las guerras también en el exterminio de los indígenas, ¿verdad? Tenemos que mencionar los indígenas que huyeron a las montañas para no ser dominados y pues murieron por la distancia y demás, ¿ok? ¿Qué ventajas tuvieron los españoles sobre los indígenas? Eso si gustan lo pueden poner como por aquí, como por aquí, no sé, yo si fuera yo, la que estoy estudiando esto, lo pondría como por aquí. Ventajas, ay, perdón, ventajas de los españoles sobre los indígenas. Y le haría así como una llavecita, tal vez. ¿Ok? Ventajas de los españoles sobre los indígenas. Ah, bueno, y bueno, ya todas las... Exactamente. Ajá. Hasta el idioma, incluyendo el idioma, ¿verdad? Ventajas de los españoles sobre los indígenas. Porque ese tema sale así en el examen. Nos preguntan, ¿cuál fue una ventaja que tuvieron los españoles sobre los indígenas? ¿Ok? Entonces es importante tenerlo bien clarito. Ya. ¿Ok? Ventajas de los españoles sobre los indígenas. Entonces dice, ¿cuál fue la primera ventaja? Ventaja de la técnica y la organización. Los indígenas se encontraban en desventaja frente a los conquistadores españoles, pues estos contaban con una técnica militar más avanzada que la de los pueblos indígenas. Desde un principio, tanto las armaduras, caballos y armas de fuego como los barcos de los invasores intimidaron a los indígenas que desconocían estos elementos de guerra. Claro, nuestros indígenas a duras penas sí tenían flechas. Arcos y flechas, ¿verdad? Y los españoles ya venían con rifles, ya venían con armas, o sea, un español lanzaba una flecha, un indígena lanzaba una flecha y a duras penas le hacía un huequillo, ¿verdad? En el brazo o por ahí. Bueno, si era muy potente pudiera que lo matara, pero no era tan efectivo, mientras que los españoles ya venían con un arma con la que impactaban a nuestros indígenas. Ahora, los españoles venían con armaduras,
Ya con técnica militar más avanzada. Claro, mejor preparados en técnica militar, ¿verdad? Porque recuerden que ellos eran ejércitos que se movían avanzando e invadiendo pueblos para ir conquistando. En cambio, nuestros indígenas no estaban acostumbrados a eso, o estaban acostumbrados a apañarse de tú a tú. Ya tenía la palabra. Primitivamente. Exactamente, más primitivamente, ¿verdad? Entonces, imagínense, los españoles traían armaduras, mientras que nuestros indígenas a duras penas tenían un taparrabo, o sea, tenían el cuerpo completamente descubierto. Elementos de guerra, donde vieron los caballos, recuerden que para esta época en América no habían caballos, ¿verdad? Los caballos los trajeron los españoles, los caballos, los cerdos, las gallinas, las vacas, todos estos animales los trajeron los españoles. En América a duras penas existía el perro pelón y otros animales. Ujú. Entonces, de donde ellos vieron esos hombres, imagínense ustedes nada más el impacto de esos indígenas, de ver esos barcos y de esos barcos bajarse un carajo ahí montado en un caballo, un animal que no conocían, esos tipos que son todos llenos de pelo, ¿verdad? Con barba y todo, con su armadura, con su arma, lo que pudieron haber pensado esos indígenas. De hecho, muchos se aprovecharon, que por ahí lo vamos a ver, se aprovecharon de la ignorancia de los indígenas, haciéndoles creer que eran dioses. ¿Ok? Porque, por ejemplo, Moctezuma, que fue el azteca que tuvo que enfrentarse a Hernán Cortés en la conquista, le preguntó como pudo que si él era Quetzalcóatl, que Quetzalcóatl era el dios que los indígenas siempre habían estado esperando. Y Hernán Cortés le dijo que sí. Imagínense cómo se le rindieron esos pobres aztecas al tipo desgraciado este, ¿verdad? Ok, solo para poner el ejemplo, ¿verdad? De cómo funcionaba. ¿Ok? Entonces imagínense la ventaja y la organización que tenían los españoles sobre nuestros indígenas. Otra ventaja son las alianzas de varios conquistadores. Dice, mediante esta estrategia los españoles no solo incrementaron sus ejércitos, sino que tuvieron acceso a información sobre los grupos que se pretendía conquistar. Bueno, esa parte de que les acabo de contar, ¿verdad? De cómo engañaron a los indígenas haciéndole creer que eran dioses y a alianzas que hicieron algunos españoles con algunos indígenas con tal de no ser sometidos, ¿verdad? O nuestros indígenas creyeron que tal vez si se aliaban por la buena, iban a tener un mejor trato y no, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones hicieron algunas alianzas con los españoles y lo que hicieron fue chorrearles toda la información, como dónde estaban las minas de oro, cuáles grupos indígenas eran más aguerridos, cuáles eran más nobles, a dónde habían más riquezas, todo ese tipo de cosas. La organización indígena. Los aspectos de la organización indígena que posibilitaron la conquista fueron varios. Destacan, por ejemplo, la rivalidad entre los pueblos mesoamericanos. ¿Qué pasa aquí? Vean que desde la historia, los pueblos centroamericanos y mesoamericanos nunca han podido aliarse, ¿verdad? Desde nuestros indígenas, los aztecas le llevaban pleito a los chibchas y los chibchas le llevaban pleito a los incas y siempre se andaban apañando entre ellos, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Si nuestros indígenas hubieran estado organizados y se hubieran unido todos para enfrentar a los españoles, tal vez la cosa hubiera sido de otro color, ¿verdad? Pero ni siquiera tenían organización entre ellos. ¿Cómo iban a enfrentar a los españoles, verdad? Que los españoles sí venían organizados. Entonces, pues ahí esa parte les jugó una mala pasada también a nuestros indígenas, ¿verdad? Que peleaban entre ellos en vez de acuerparse, ¿verdad? Para protegerse de los españoles. Y el idioma, que fue otra ventaja que tenían los españoles. Los españoles utilizaron intérpretes mediante los cuales tuvieron acceso a información sobre los desplazamientos y estrategias de los indígenas, y especialmente sobre las riquezas que tenían los nativos. Un caso particular es el de Malintzin, conocida como la Malinche, una indígena que se convirtió en la informante y consejera de Hernán Cortés. ¿Okay? Repito, Hernán Cortés fue el conquistador del pueblo azteca. ¿Ok?
Los aztecas no solo se ubicaban en México, como generalmente lo pensamos, los aztecas estaban ubicados en México, Guatemala, Honduras, ¿ok? Y Hernán Cortés fue el que tuvo que enfrentarse a los aztecas. Era un pueblo muy aguerrido. ¿Qué hizo? Bueno, se conquistó amorosamente, que quede claro, se conquistó amorosamente a esta indígena conocida como la Malintzin o la Malinche, la enamoró y logró que ella le enseñó el español, ¿verdad? Que hicieran la fusión ahí el español con indígena, la utilizó como intérprete para que ella hablara con los indígenas y le tradujera a los españoles lo que los indígenas decían y viceversa, pero como ella estaba enamorada de Hernán Cortés, vendió a los aztecas. ¿Ok? ¿A qué me refiero con que vendió? Le chorreó toda la información a Hernán Cortés de cómo podía vencer a los aztecas, dónde estaban los puntos donde había más riquezas, cómo se iban a mover los grupos indígenas azteca, por dónde podían llegar, todo ese tipo de cosas. Entonces el idioma fue otra estrategia, otra ventaja que utilizaron los españoles para dominar a nuestros indígenas. ¿Ok? ¿Queda claro hasta ahí? Muy bien. Por otra parte, tenemos entonces ya todo esto es parte del periodo de conquista, ¿verdad? Vean que acá lo dice el título, la conquista de las sociedades indígenas en América y Costa Rica. Vamos a arrancar con el proceso de colonización de los territorios americanos, colonización española. ¿Ok? El sistema colonial impuesto por España y Portugal se ampara entre los límites fijados mediante el Tratado de Tordesillas. ¿Okay? Eso no se los van a preguntar, pero por aquello. ¿Ah? A España le correspondieron los territorios situados entre el Golfo de México y Cabo de Hornos, actual Argentina, con excepción de Brasil, que se constituyó en posesión de los portugueses. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue el Tratado de Tordesillas? Bueno, fue un tratado que firmaron en el que dijeron a España, que era el más fuerte, por supuesto, ¿verdad? Mucho más fuerte que Portugal. A España le corresponde desde México hasta Cabo de Hornos en Argentina. ¿Dónde es eso? Veámoslo aquí en el mapa. Vamos a cerrar un poquitito. Ahí no se ve. Desde México, Centroamérica, bajamos por todo esto de aquí, hasta Cabo de Hornos en Argentina. Todo eso le pertenecía a España. Y Brasil le pertenecía a Portugal. ¿Ok? Así fue como se lo dividieron y lo dejaron escrito en el Tratado de Tordesillas. A partir del descubrimiento, España emprendió la exploración, conquista y poblamiento del nuevo continente. Las expediciones españolas se hacían en nombre de los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Por eso el español se llama castellano, porque viene de Castilla. Entonces, en nombre de los reyes católicos, porque ellos fueron los que financiaron el descubrimiento y demás, a Cristóbal Colón, se empiezan las expediciones españolas. ¿Qué son las expediciones españolas? Bueno, los viajes de conquista, ¿verdad? La corona española, por su parte, tenía como interés la fundación de ciudades, la creación de provincias, la evangelización de las almas y la aplicación de las leyes, o sea, un dominio total. ¿Ok? Además, la corona era la dueña de todas las tierras y de las riquezas del territorio americano, ¿sí? Porque fue lo que conquistaron los tipos estos, ¿verdad? Los particulares solo recibían una donación real como premio por sus servicios. ¿Quiénes serían entonces los particulares aquí? Los conquistadores, ¿verdad? Los que venían, bueno, pues recibían su reconocimiento y demás, ¿verdad? Pero todo le pertenecía a los reyes de España. La conquista de América pasó por dos etapas, una muy violenta y de choque y otra más pacífica conforme se fueron adueñando de los territorios.
Entonces, un ejemplo de la primera etapa fue la conquista de los aztecas por Hernán Cortés, que se dio de 1519 a 1521. Y también la de los incas, que se dio de 1531 a 1535. Esta fue dirigida por Francisco Pizarro. Okay, entonces, el conquistador de los aztecas fue Hernán Cortés y el conquistador de los incas, que es toda la región de Perú, Argentina, Chile, fue por Francisco Pizarro. Todavía los incas eran más aguerridos que los aztecas, le costó más a Pizarro que a Hernán Cortés. El sometimiento de estos imperios aseguró a España el control de grandes yacimientos de plata y oro que requería para impulsar su economía. Ajá, como lo dije anteriormente, ¿verdad? Financiarse el ejército, financiarse como una gran potencia. Lo que pasa es que España nunca ha sido buena administradora, ¿verdad? Porque con todas las riquezas que tuvo en América, España no es un país relativamente importante. El dominio del resto de América necesitó más tiempo, recursos y esfuerzo debido a que se tuvo que reducir a cada una de las tribus por separado y la resistencia fue mayor. ¿Ok? Entonces así fue como se dio este periodo de conquista para pasar a periodo de colonización. Consecuencias del proceso de conquista. Y vean que acá tenemos diferentes ámbitos. Y así nos lo preguntan en el examen. ¿Cuál fue una consecuencia en el ámbito cultural? ¿O cuál fue una consecuencia de la conquista en el ámbito económico, por ejemplo? En el ámbito demográfico, las consecuencias demográficas de la conquista y la colonia en América pueden resumirse en 3 grandes procesos. ¿Ok? Recuerden que, ¿ustedes saben qué es demográfico? ¿O a qué se refiere con demografía? Yo no, profe. Ok, muy bien. Ok, les cuento. En estudios sociales, como materia, se divide en 3 áreas preponderantes o en 3 partes importantes. Tenemos, esto no lo anoten, ¿verdad? Nada más para que me comprendan. Tenemos geografía, tenemos historia y tenemos formación ciudadana o lo que conocemos como cívica. ¿Ok? Esta es la que vemos por aparte, pero bueno. Dentro de la geografía tenemos otras áreas que son disciplinas auxiliares. ¿Qué son esas disciplinas? Bueno, la geología, la astrología, ay Dios mío, la antropología, todas esas disciplinas, ¿verdad? Que hemos escuchado, la climatología, todas esas disciplinas que son parte de la geografía de los estudios sociales. Entre ellas tenemos la demografía, ¿ok? Es otra disciplina auxiliar. ¿Qué es lo que va a hacer la demografía? Va a estudiar todo lo referente a la población, ¿ok? Todo lo referente a la población. Entonces, cómo crece la población, cuánto creció, cuánto decreció, cuántos murieron, cuántos nacieron, cuántos migraron, cuántos emigraron, cuántos inmigraron, todo ese tipo de aspectos se va a ver dentro del ámbito demográfico o dentro de la ciencia auxiliar que se llama demografía. Es como cuando hacen los censos, ¿no? Exactamente, todo eso es parte de la demografía, los censos, las encuestas, todo ese tipo de cosas son parte de la demografía. ¿Okay? Entonces, así es como sacan los datos de cuánta población hay y todo ese asunto, ¿verdad? Entonces, si hablamos del ámbito demográfico aquí, nos vamos a referir al ámbito de la población. ¿Ok? Lo pueden anotar tal vez. Le podemos poner población aquí arriba o donde ustedes les quede mejor, ¿verdad? Puede ser seguido entre paréntesis o como sea. Entonces, ¿qué vamos a ver en el ámbito demográfico o cuáles fueron las consecuencias del proceso de conquista en el ámbito demográfico? Tenemos la disminución de la población indígena. ¿Por qué disminuyó la población indígena? Bueno, por ahí lo mencionamos, pero también lo pueden anotar. Guerras
enfermedades, huida de los indígenas. Okay, guerras, enfermedades, huida. ¿Por qué les digo eso? ¿O por qué les recuerdo la disminución? ¿A qué se debió? Porque en el examen nos pueden poner perfectamente una pregunta. En el ámbito demográfico, la disminución de la población se debió a, ¿ok? Tenemos que saber que hubieron enfermedades que los indígenas, los españoles trajeron, la guerra, los enfrentamientos de los indígenas con los españoles. Muchos indígenas murieron, como ya lo vimos, ¿verdad? Por estar peor preparados. La huida de los indígenas a diferentes espacios del país, montañosos, donde no fueran conquistados, ¿verdad? Ok. Por otra parte, tenemos la afluencia de miles de europeos que llegaron escapando de la persecución política o religiosa, o aquellos que lo hicieron con la esperanza de hacer negocio y luego regresar a Europa. Ajá, aquí vamos a tener un crecimiento de la población en América. ¿El crecimiento por qué? Pues el crecimiento de españoles o de europeos que llegaron a América ya habiendo sido conquistada, ¿verdad? Entonces mejor dijeron, bueno, aquí no podemos poner un negocio, vamos a ponerlo mejor allá. O aquí nos persiguen políticamente o nos persiguen religiosamente, entonces mejor vayámonos para América. ¿Ok? Entonces hubo un aumento en la población. ¿Ok? Ahí le podemos poner también por aquí, aumento de la población. Y de ahí por ende el mestizaje también, ¿verdad? Ah, bueno, es la que sigue, de hecho. El acelerado proceso de mestizaje producto de la mezcla entre españoles, indígenas y negros. Como les decía anteriormente, se llegaron a reconocer hasta 70 y resto de castas diferentes, ¿verdad? Dependiendo de la proporción de sangre que tuvieran cada persona. Si tenía más sangre española, si tenía menos sangre española, si tenía más sangre negra, o si tenía un 10% de sangre negra y un 90% de sangre española. ¿Ok? Entonces, esos son los tres aspectos importantes en cuanto al ámbito demográfico. El ámbito económico. El contacto entre América y Europa desató una actividad comercial sin precedentes. Ajá, recuerden que lo que venían buscando los españoles, ¿verdad? Cristóbal Colón, eran las rutas comerciales. Por lo tanto, al descubrir América, en vez de viajar hacia China o hacia Asia, de mejor empezaron a comerciar con América, ¿verdad? Porque aquí también habían un montón de recursos, especies y todo ese montón de cosas que ellos buscaban en Asia, aquí en América los encontraron. Entonces mejor empezamos a comerciar. Por tanto, el ámbito económico se acrecenta delimitadamente. Sin embargo, en el ámbito estrictamente económico puede afirmar que América vio saqueadas sus riquezas, sus recursos naturales fueron explotados en todo el continente. ¿Ok? O sea, se aumenta el proceso económico, ¿verdad? Pero ahí tenemos que tener en cuenta que en el caso de nosotros fue más un robo que un comercio, ¿verdad? Exactamente. Por otro lado, en el ámbito cultural, vean que está muy clarito al inicio de cada renglón, de cada párrafo, perdón, inculcar en los nativos la religión católica, establecimiento del idioma español y enseñanza de artes y oficios. ¿Ok? Entonces, en cuanto a inculcar en los nativos la religión católica, recuerden que nuestros indígenas eran politeístas. ¿Ok? Esto implicó eliminar las creencias politeístas y los rituales indígenas de adoración a las deidades. ¿Qué es politeísmo? De una vez lo anotan ahí. Creer en varios dioses o creer en muchos dioses. Recuerden que nuestros indígenas eran
adoradores de la naturaleza, todavía hasta en la actualidad. Entonces ellos creían en el dios sol, en el dios lluvia, en el dios luna, en el dios viento, ¿ok? En el dios agua, en todos los dioses, ¿verdad? Todos los recursos de la naturaleza eran dioses. Rendían rituales de adoración a sus dioses. ¿Ok? Si, por ejemplo, había una sequía, entonces los indígenas hacían un ritual de adoración al dios agua o lluvia. Hacían sacrificios, incluso, por ejemplo, los mayas hacían sacrificios humanos, ¿ok? Para dárselos en honor al dios y que lloviera y las cosechas pues crecieran, ¿verdad? Entonces, todas esas creencias politeístas de nuestros indígenas tuvieron que abandonarlas, ¿para qué? Para convertirse a la religión católica, obligados, ¿verdad? Por ahí los centros de adoración, los centros de rituales de adoración fueron manipulados por los españoles, ¿verdad? Bueno, algunos destruidos, por supuesto, y otros manipulados, por ejemplo, esperen, ya me voy a acordar. Los mexicanos tenían una diosa, la diosa Tonantzin, creo que es como se llama, que su centro de adoración, el centro de adoración que tenían a esta diosa, era exactamente donde está construida actualmente la Basílica de Guadalupe, en México. ¿Por qué? Porque ellos agarraron y destruyeron, y la misma historia, me van a disculpar aquí los creyentes, ¿verdad? La misma historia que con los costarricenses. ¿Por qué la Virgen de los Ángeles o la piedrita, ¿verdad? De la Virgen de los Ángeles se le apareció a una indígena y se la llevó, la indígena se la llevó y se la dio al padre católico, y el día siguiente la piedrita volvió a aparecer en el mismo lugar? Y otra vez la misma historia, la indígena fue y se la llevó, porque esos eran mecanismos. Vuelvo y repito, y me disculpan los que son creyentes, ¿verdad? Yo también soy creyente, ¿verdad? Pero es parte de la historia, con datos de registro, ¿verdad? Y todo, eran mecanismos que utilizaban los españoles para dominar a los indígenas. ¿Ok? Entonces, vea lo que le está pasando. Está apareciendo ahí algo. Eso es una aparición para que los indígenas obedezcan. Y después se crea la basílica porque había que llegar a adorar aquello que había aparecido ahí. Y después se crea la romería para seguir obteniendo dinero la Iglesia Católica. ¿Ok? Ven, es que todo es una... Y lo mismo pasó en México, ¿verdad? Y en otros lugares. Entonces, bueno, es parte de la historia de las creencias, ¿ok? Entonces, chao politeísmo para el catolicismo, ¿verdad? En el ámbito cultural. Por otra parte, tenemos el establecimiento del idioma español. Este era un requisito para la dominación. La pérdida parcial o total del lenguaje nativo representó una separación con sus raíces y, en consecuencia, la pérdida de cohesión como la cultura. ¿Por qué? Porque dice que era requisito para la dominación, en la que hablaran español. Por supuesto, los indígenas daban los españoles daban sus órdenes en español, y si los indígenas no les entendían nada, que iban a obedecer, ¿verdad? Entonces, necesitaban que los indígenas aprendieran el español para poder ser dominados, para que pudieran entender las órdenes que les daban los españoles. ¿Quién se encargó de impartir la educación y de enseñar a los indígenas? Principalmente los sacerdotes, ¿verdad? ¿Ok? La Iglesia Católica. Por eso hasta mucha época, hasta mucho tiempo en nuestra historia, de hecho hasta la década de los años 70, hasta 1870 aproximadamente, que se dan en Costa Rica las reformas liberales, es que se separa la iglesia de la educación. Pero antes de 1870 era la iglesia la encargada de enseñar a la población. Hasta 1870 en adelante es que ya se separa la iglesia de lo que es la educación.
No, o sea, nunca me han dicho. Sí, por ahí más adelante lo vamos a estudiar. Son unos presidentes de corte liberal, de ideología liberal, que vienen y hacen las reformas liberales. De hecho, entre las reformas liberales, bueno, está eso de separar la iglesia. Los presidentes liberales no se llevaban para nada con la iglesia. Entonces eliminan la enseñanza por parte de los sacerdotes de la religión, se eliminan las procesiones en las calles, la administración de los cementerios ya no iban a ser por parte de la iglesia, se elimina la religión dentro del ámbito educativo, digamos, como materia. Es hasta 1940 aproximadamente, cuando llega Rafael Ángel Calderón Guardia al poder, que se vuelve a retomar las procesiones en las calles y la enseñanza de la religión en las escuelas. Pero hubo un periodo en el que no. De hecho, en 1870 se cierra la única universidad, con las reformas liberales, se cierra la única universidad que había en Costa Rica, que se llamaba la Universidad de Santo Tomás, que quedaba en San José. Esa universidad era administrada por los españoles también. Entonces se enseñaba teología y otras carreras que nada que ver con el avance, digamos, de la sociedad. Los liberales vienen y cierran esa universidad y nos quedamos sin universidad en Costa Rica hasta 1940 que se crea la Universidad de Costa Rica. Es parte de la historia de Costa Rica, por ahí más adelante lo vamos a ver. ¿Ok? Y la enseñanza de artes y oficios. Los españoles se interesaron en que los indígenas aprendieran ciertas artes u oficios, de manera que pudieran emplearlos para trabajos como la fabricación de instrumentos musicales, herramientas de labranza, construcción de residencias y de iglesias. Recuerden que nuestros indígenas construían sus ranchos, ¿verdad? Con sus palmas y ese tipo de cosas. Ya los españoles vinieron y quisieron construir, hacer construcciones más edificadas, ¿verdad? Entonces enseñaron a nuestros indígenas. Los españoles eran y han sido siempre tomadores de vino, ¿ok? Entonces vinieron y sembraron viñedos, porque la uva aquí en América no existía. La uva es un producto que se trae de Europa. Entonces se siembran los viñedos, por tanto enseñan a nuestros indígenas a cómo trabajar los viñedos, a cómo procesar el vino, a manejar materiales, ¿verdad? Para crear herraduras, para crear armaduras y todo esto. Artes como la zapatería, como la sastrería, todo este tipo de trabajos, ¿verdad? Que nuestros indígenas no estaban acostumbrados a realizarlos. El trabajo en la ganadería, porque aquí no había ganado. Antes de esto no había ganado, entonces tienen que enseñarles a cómo trabajar la ganadería y demás, ¿verdad? Todas esas artes y oficios. Entonces, eso fueron consecuencias en el ámbito cultural de la conquista, ¿ok? Y en el ámbito ecológico también se vio muy lastimado el territorio americano, ¿verdad? Por la deforestación, ¿ok? ¿Por qué? Con la llegada de miles de hispanos y la repartición de tierras, implicó una amplia deforestación para el establecimiento de plantaciones de caña, tabaco, ¿verdad? Que fueron productos también que en América no existían y los trajeron los españoles. Para el mayor incremento en la deforestación estuvo asociado a la introducción de la ganadería, entonces había que hacer haciendas. Las haciendas son esas grandes cantidades de terreno que se destinan a la ganadería para que el ganado pastee, creo que es como se dice, ¿verdad? Que es para que coma, mantener estos animales, y son terrenos muy grandes, entonces hubo que cortar árboles y árboles y árboles para crear estas grandes haciendas. Para la explotación de los recursos naturales, también la extracción de oro y plata que modificó el paisaje de regiones como Potosí, San Luis Potosí. La extracción de oro y plata fue una de las actividades más importantes, ¿verdad? El comercio de pieles en Estados Unidos impulsó el exterminio de las especies nativas y el agua comenzó a sufrir los efectos de la polución. Si no saben qué es polución, lo aclaran de una vez aquí, es contaminación. ¿Okay? Es lo mismo, es un sinónimo. La desviación de cauces para riego, entre otros. ¿Okay? Entonces, vienen los españoles. Primero necesitan construir casas. Necesitan construir ayuntamientos. En exageradas cantidades iglesias para crear el dominio de los indígenas, ¿verdad?
Las actividades comerciales, como las plantaciones, ¿verdad? Como dije anteriormente, caña, tabaco, uva, las haciendas. Entonces se empieza a deforestar todo el suelo, a arrancar árboles. ¿Para qué? Para irle dando paso a esto, ¿verdad? La madera que se deforestaba se utilizó para hacer las construcciones y algunas otras actividades que más adelante vamos a ver. Entonces, chicos, ¿para qué? ¿Cómo pueden ustedes ayudarse a estudiar esto? Hagan esto mismo que hice yo aquí, chiquillos, hagan esquemas, ¿ok? Hagan esquemas, vamos a borrar esto de aquí, o fichas, esa es otra muy buena estrategia. Entonces ustedes ponen consecuencias del proceso de conquista, ámbito demográfico, ámbito económico, ámbito cultural, ámbito ecológico. ¿Y qué van a poner aquí? Disminución de la población indígena, crecimiento de la población y acelerado mestizaje. No tienen que escribir todo esto de aquí, ¿verdad? Nada más cosas específicas. ¿Por qué? Porque si ustedes leen la disminución de la población indígena, ustedes ven aquí consecuencias demográficas. Ok, tengo disminución de la población indígena, automáticamente ustedes se van a acordar por qué disminuyó la población indígena, por las enfermedades, por las guerras, por las huidas y todo eso, ¿verdad? Aquí, en el ámbito económico, crecimiento de crecimiento de las rutas comerciales o crecimiento de la economía, pero fue más un robo, en palabras sencillas, ¿verdad? Para que ustedes se acuerden. En el ámbito cultural, ¿qué podemos poner? Cambio de religión, cambio de idioma y enseñanza de artes y oficios. Y ya ustedes se van a acordar de qué se trata. Eso, digamos, como para ir estudiando esto de esa forma, ¿ok? Luego, ya por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. La próxima clase vamos a ver esto que es el descubrimiento de América, las repercusiones para Europa, las repercusiones que tuvo Europa con el descubrimiento de América, porque recuerden que pues lo mejor que le pudo haber pasado a España y a los europeos fue haber descubierto América, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver las repercusiones. Cuando hablamos de repercusiones, no necesariamente estamos hablando de cosas malas, también pueden ser repercusiones positivas, ¿verdad? Entonces por ahí vamos a ver las repercusiones y en la próxima ya nos pasamos a ver las características sociales, económicas, políticas y culturales de las sociedades coloniales en América. ¿Cómo se organizó España en América? Eso es lo que vamos a ver ahí, cuáles fueron las actividades económicas y otros rasgos ahí de periodo de colonización. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Todo bien, profe, gracias. Excelente, muy bien. Siendo así, me imagino. De mi parte no, profe, muchas gracias. Muy bien, con mucho Buenas gusto. noches. Buenas noches. Siendo así, nos vemos si Dios lo permite la próxima semana. Que descansen, les agradezco mucho. Y chiquillos, estudien, ¿verdad? Buenas noches, profe. Gracias. Listo, buenas noches, que descansen.